Buenas tardes a todos y todas de nuevo a este espacio que se da gracias a la Biblioteca Pública Piloto y a la Cinemateca Municipal de Medellín. Hoy con Juan Restrepo Molina. Eh, Juan es el director de Tierra al Viento, el cortometraje que acabamos de ver, y pues que nos deja con muchas preguntas. Eh, Juan Restrepo Molinas es estudiante de artes plásticas de la Universidad de Antioquia. Básicamente su perfil plástico y su academia la han llevado más por el tema del guión, la dirección y el montaje para cine. Y pues nos trajo hoy esta joya. Juan, pues darte la bienvenida, gracias por aceptar la invitación. Y este corto es muy preciso para este mes que en la biblioteca estamos hablando del juego de las palabras, el significado de las palabras. Y creo que es una película, un cortometraje que, aunque es muy silencioso, tiene muchísimo sentido las palabras que hay, porque las palabras que hay son exageradamente puntuales y llevan al espectador a lo que debe de ser. Entonces, Juan, pues nada, muchas gracias y bienvenido a este espacio de conversación. Muchas gracias a vos, Santiago, a la Biblioteca Pública Piloto y a la Cinemateca por esta invitación y por la proyección del cortometraje. Gracias a usted. Juan, primero que nada, hablar de vos, cómo ha sido tu exploración como artista, teniendo en cuenta que, como dije antes, pues, sos artista plástico y es también como esa interdisciplinariedad que hay para crear el cine, porque definitivamente el cine se crea no de un solo lado y no solo las personas que estudian cine crean cine, sino que también es un asunto al que se llega. Pues bueno, yo la verdad empecé como mi carrera profesional hacia los lados de los sistemas de información. Soy técnico en sistemas y empecé a trabajar pues como en una empresa manejando como bases de datos, pero tuve pues como un bloqueo, digamos, existencial y llegó el cine un poco como a interrumpir esa vida y unos compañeros pues amantes al cine que me hicieron vincular a él. Y ahí fue que empecé a estudiar diseño gráfico, pero a medida que iba estudiando diseño gráfico, pues iba conociendo un poco más sobre cine. Empecé a estudiar una técnica de iluminación en el SENA con la Universidad de Antioquia, un convenio que hubo más o menos en el 2010. Y ahí fue que encontré, digamos, como estas personas un poco apasionadas en el cine y como la energía un poco fluyó en mí y hice como un trabajo muy autodidacta también de ver cine, de ver mucho, mucho, mucho cine, consumir mucho cine. Y yo creo que esa fue como el eslabón o el inicio, digamos, como de entrar en el mundo audiovisual. Sí, definitivamente como que tuviste un proceso largo de exploración, pero que de alguna manera se encaminó bien, pues sí, iba como apuntando a un mismo lado y que definitivamente hacer cine también implica ver mucho cine, como también las personas que escriben, implica que lean mucho y así, pues es como un camino que se va forjando. Juan, me gustaría que habláramos un poco de cómo surgió la idea del cortometraje, también como ese camino para llegar a él. Bueno, esta historia, la verdad, lleva mucho tiempo, pues, como guión, ¿cierto? Inicialmente empezamos como en el año más o menos 2012. Fue a través de una experiencia que tuve con lo primero que grabé, un minuto que lo hice para Imaginatón. Ese fue País Feliz, fue un minuto, la verdad que me marcó mucho, tanto la experiencia como luego lo que sucedió con él, ¿cierto? Porque pues terminó ganando ese minuto, pues como el Imaginatón del año 2012-2013 en la categoría amateur, pues era lo primero que hacía. Creo que tuve una experiencia muy tesa y fue porque una de las niñas con las que estuve trabajando en ese minuto, ella falleció. Ella falleció 3 semanas después de que nosotros rodamos ese minuto y no lo pudo observar, ¿cierto? 3 meses después recibimos la noticia de que habíamos ganado,
pero igual fue demasiado frustrante y esa niña se llamaba Ana María, que incluso si viste pues como la el dedicatoria personaje. inicialmente, es como un poco hacia ello, ¿cierto? Porque me estimuló, digamos, a la hora de escribir. Yo venía como pensando en la idea de cómo envejecían un par de ancianos en el campo, ¿cierto? Porque mi abuela sufre de Alzheimer, entonces fui como testigo un poco de toda su transformación desde que estuvo bien hasta que fue perdiendo la memoria hasta este momento, pues que no recuerda a nadie ni a sus propios hijos. Entonces era ver como esa demencia empezaba pues como a aflorar y ahí empezó como la idea de ir a envejecer un par de viejos pues como en el campo. Ya cuando pasa esto del film minuto y de la experiencia con Ana María, pues decidí pues como meterle un poco de vida, digamos, a esa relación de este par de ancianos que viene siendo pues este personaje que viene como a irrumpir un poco su tranquilidad, pues ya sabiendo que esa tranquilidad pues tampoco era muy tranquila, pues valga la redundancia, pues llega este otro personaje, digamos, como a envolver las cosas y a confundir como un poco su situación, hasta al final pues llegar a esa decisión de proteger esa vida, pues que todavía está creciendo, está emergiendo. Y va un poco más o menos ahí la historia. Como te digo, esto empezó a calarse como desde el año 2012 y apenas hasta el año 2017 es que ya se empieza como a concretar, digamos, La idea. Eh, es ahí, pues llama mucho la atención la forma en la que el personaje, pues la niña viene desterrada, llega a una supuesta estabilidad y le toca salir también desterrada. O sea, eso habla mucho de cosas que todavía siguen pasando en este país y que además todo lo que se ve ahí en cuanto a los abuelos que están en el campo, pues es lo que pasa en el campo, pues eso no es una ficción, pero que al final al cabo no es tan absurda, pues, o sea, no es ciencia ficción como tal, es una realidad, pues, pintada de alguna manera de lo que sigue pasando en este país. Juan, ¿cómo fue el tema de la financiación? Primero, pues, ¿te presentaste a becas o cómo fue todo ese asunto, pues, como para llegar a la película como tal? Bueno, me parece como muy interesante lo que estabas comentando, porque creo que eso da reflejo del trabajo del guión, ¿cierto? El guión, como lleva mucho tiempo, pues la verdad tuvo como muchas miradas y como muchas puntualizaciones en algunos casos y pues queríamos hablar un poco de nuestra contemporaneidad, ¿cierto? Nos parece como importante no solo a mí, sino a los compañeros con los que estoy trabajando. eh, Decidimos que era importante pues siempre contar algo contemporáneo, ¿cierto? Algo que veamos o que nos afecte. En ese caso, pues como en la historia estamos viendo un caso muy particular y es el desplazamiento, ¿cierto? Que es un tema demasiado, digamos, álgido en este país cuando somos el número uno en desplazamientos a nivel interno, ¿cierto? Entonces, cogimos de ahí un poco de esa información como para un poco traducirla en esta pequeña familia. Y con respecto al punto de la financiación, bueno, este proyecto ganó en el año 2015 algo con el Festival de la Otra Historia en la Comuna 13 y pues tuvimos la oportunidad de tener una asesoría con Lidia Estela Arango, pues con la asesoría de guión. Y en el 2017 tuvimos un estímulo por parte del Fondo de Desarrollo Cinematográfico con relatos regionales. Ahí tuvimos pues el privilegio de ganar pues en esta categoría, representando a Antioquia. Y más adelante tuvimos también un apoyo por la Cinemateca, un apoyo para la financiación, pues, sí, un apoyo de financiación para la finalización de la película, en la parte de postproducción de sonido que fue como un poco agotador, digamos, ese proceso también. Es decir, que la película lleva calentándose mucho tiempo, pues casi 10 años, casi incluso, pues desde la idea como tal.
Y eso es algo que siempre, que no todas las películas llegan a la bahía, por así decirlo, como hablando un poco de alguna manera metafórica, algunas se quedan hundidas y nunca salen. Y es por eso también, porque hay que tener también ese tema de persistencia, además tener en cuenta de que pues, la idea se puede modificar un montón, incluso a veces desde que se hace el teaser, a veces, por ejemplo, cambia un montón a lo que finalmente se muestra. A mí me gustaría que en ese momento viéramos, Juan nos compartió un detrás de cámara del corto y me gustaría compartirlos un momento, por favor. Sembré una flor a ver si era formal. Yo la sembré los 3 días al volver ya estaba seca, ya no quiso retoñar. Yo la regaba con agua que cae del cielo. Como le digo, las puertas hay que saber administrar, darles a buen abono, bañarlas para la peste, para los insectos, para que tengan buena cosecha. La cuestión de las papas, todo lo que uno le coma, viene con muchas bacterias, todos los químicos. Entonces el cuerpo no, con el tiempo, el cuerpo ya rechaza eso y ya se enferma la persona. ¿De qué? De químicos. No, yo te digo cuándo viene. Escena 17, plano 46, toma 2.
Vamos en 3, 2. Abuelo, ¿doña Amparo vive sola? Sí, ¿Y sus hijos? se los llevó el viento. ¿Y a usted qué le toca hacer acá? Cuidar la huerta. Recuerdo bien de sus corredores bien arreglados, tenía jardín y la de entrada era aquí, aquí casi donde hay un palito, ¿no ve que hay un árbol? Un arbolito como de guayabo. Sí. Ahí era la puerta, eso era todo patio. Eso era adelante todo patio y para acá y para acá y para todo ese plan, eso era lleno, eso se sembraba era de papa, de maíz, de frijol. Primero se sembraba la papa con la alberga, que se tapaba con maíz, con helecho. Cuando eso emplaizaban todo ese helecho y lo recogían y llevaban y tendían, toda esa huerta era tendida de helecho. Escena 15, plano 44, toma 1. ¿Listo? Vamos en 3, 2. Dos. ¿Usted no se acuerda, doña Amparo, cuándo se fue? Esa es la pura verdad. Desde chiquita siempre pensaba que... Y he actuado en teatro, pues con las señoras de la Edad Dorada, pero como nadie me quiere seguir, entonces a unas solas que no le dan clase. Pacho, nos tenemos que ir mañana con la niña. ¿Por qué se van? Se van, no, nos vamos. Es que no se ha dado cuenta cómo están las cosas por aquí. La Amparo ya se fue. Don Iván se fue esta mañana y me dijo que las cosas están muy mal por aquí, que ya no quedamos sino nosotros. Y yo la apoyo porque es que ella quiere realizar sus sueños. Y entonces yo la... Entonces le dice María Eugenia, la hija menor de nosotros, de las mujeres, pues la menor de las mujeres. Ay, sí, es que el papá con tal de estar detrás de la mamá toda hace lo que sí. Ay, ¿por qué no? Si es que la conseguí como esposa mía. Y tengo que, hasta que, como dice el disco, Hasta que la muerte nos separe. Cuando ya estemos viejos, que estemos juntos y que no nos separemos hasta que no. Que mi Diosito sea, y que nos separe. Con la muerto, la alegría y el bullicio, lo que fueron la alegría y el calor de aquella casa, se dejaron unos muertos y otros. Corredor así para atrás, así todo, y de para atrás todo eso era lleno de maticas. Eso lo sembrábamos y hacíamos unos hornitos de barro y los llenábamos de abono y ahí le sembrábamos las maticas. Yo la regaba con agua que cae del cielo y la regaba con lágrimas de mis ojos. Mis amigos me dijeron, ya no riegues esa flor ya no retoña, tiene muerto el corazón. Abuelo, ¿por qué no se quiere ir con nosotros? Esta planta se trasplanta porque está joven. Pero ese árbol no se puede porque está arraizado.
Un momento. Te voy a extrañar, abuelo. Soñar un cariño, porque estoy cansada de esperarte ya. Tantas veces al besarte dije, yo te amaré siempre, porque me amas. Juan, pues acabamos de ver este making of que nos habla mucho de cómo fue trabajar, que justo estaba pensando cómo había sido trabajar como con niños, que siempre es tan difícil, y con ancianos. Es muy, casi que es como un pequeño documental, siento yo, pues porque además estaban contando un poco la historia de esa casa antes, y pues que ahí realmente antes habitaba gente o habita, no sé. Eh, pero ¿cómo fue ese trabajo de encontrar los actores? ¿Cómo fue ese trabajo de casting? ¿Fue fácil? ¿No fue fácil? El abuelo, por ejemplo, se nota que es en sí un hombre callado, de palabras justas, y el personaje también finalmente era eso, un hombre de palabras muy justas, y como con un carácter súper duro, tanto que se asemejaba pues como un árbol viejo, como en su analogía y en sus comparaciones muy sabias además. Sí, o sea, el trabajo de casting la verdad fue un poco complejo, porque finalmente grabamos el corto en Santa Rosa de Osos, pero antes de eso habíamos hecho un rastreo en San Carlos, en Amalfi también, fue muy grande ese rastreo, incluso pues como visitando muchas veredas, y finalmente pues terminamos en Santa Rosa de Osos pensando un poco desde la fotografía, ¿cierto? Como que queríamos mostrar. Y en cada uno de los lugares en que íbamos a visitar, pues las locaciones, hacíamos también como el rastreo de ese casting. Vimos mucha gente, muchas personas. A la final llegamos a Santa Rosa de Osos y encontramos un grupo de ancianos, pues como un grupo de la tercera edad, en la que pues inmediatamente me conecté con un señor. Pues fue sí, como que lo hallé, ¿cierto? Y me fui directamente a decirle, y él se prestó pues como muy inseguro como para participar, no estaba seguro, y lo que hicimos fue que lo dejamos como aparte y empezamos a hacer como todo el rastreo de las mujeres, de la que podría ser la abuela. Curiosamente, entre las finalistas que estábamos mirando, las posibilidades finales, quedó Doña Blanca, que es la esposa del señor, ¿cierto? Entonces ya él al ver que ella podía participar, pues se motivó mucho más, entonces como por asegurarlo un poco ese personaje, pues también terminamos eligiendo a Doña Blanca, pues como para acompañar en el proceso. Y fue algo muy bonito porque es una pareja que es casi inseparable, ¿cierto? Incluso en los ensayos hablábamos mucho de que es una pareja que ellos lo mencionaron en el making of, lo separa la muerte, ¿cierto? Eh, Llevan más de 50 años casados, o sea, cumplieron las bodas de oro, es una pareja particular porque andan de la mano por todo el pueblo, ¿cierto? Entonces es como que todas las personas de ese lugar lo tienen referenciada. Eh, con el señor fue un proceso complejo también, por el hecho de que él le cuesta mucho hablar, como lo decías, él es un hombre muy callado, entonces digamos que esa de una manera pues como muy compleja, digamos como para armar una oración o como para
darte a entender algo. Entonces sí fue con él como un proceso muy, muy diferente, como de repetir mucho. Claro que no hablamos como tal pues del guión, pero a medida que íbamos haciendo los ensayos como que repetíamos mucho quién era él, quién era el personaje, qué le gustaba hacer, cuáles eran sus pasiones, ¿cierto? Que la más grande era el campo, entonces era un amante del campo. En la vida real, pues en sus primeros 25 años, don Antonio también trabajó el campo, entonces como que tiene una relación ahí intrínseca con él que de cierta manera nos servía pues como para el personaje, ¿cierto? Y ya con la niña también visitamos más de 20 colegios, más no, por ahí unos entre 10 y 15 colegios, y vimos muchos personajes, y a la final fue Laura pues como la que más nos cautivó. Y no, definitivamente creo que, o sea, los tres hacen o sea, un trabajo magnífico, o sea, y además que al actor, al abuelo, al señor, se le nota que su personalidad también es así, entonces no se siente para nada forzado en ningún momento. Y además la niña también tiene un carácter, o sea, su rostro tiene ya plantado un carácter de entrada, y creo que eso también fue como o sea, una especie de golazo, porque pues, metiste el golazo teniendo la pareja, que además ahí ya digamos que se avanzaba un poco en el tema de la relación, porque siempre relacionar actores es a veces un poco difícil, pero en este caso pues eran dos personas que ya se conocían, que digamos que eso, lo que vos decías, eso implica como un apoyo de uno y otro, y es como, no, venga, pues si ella puede, yo también puedo finalmente, y era como que esa relación fuera muy verdadera también, además, y pues que les facilitara tantas cosas. Como vos contaste, pues ahí se veía el equipo no fue un equipo pues como muy grande, eh, pero cómo fue trabajar, digamos, esos espacios, pues además por el frío, que ahí se veía pues que estaba haciendo mucho frío, que está en todo un alto, entonces que ahí debe ventear horrible, cómo era trabajar con la niña, trabajar además con ellos también, pues porque no va a tener el mismo nivel de, digamos, de aguante, pues un adulto mayor a una persona joven, que, eso, que eso es bien difícil. Sí, la verdad se hizo complejo pues como un poco el lugar de la locación porque estábamos alejados de todo. O sea, como que era la casa y ya, para ir a otra casa eran 15 minutos caminando y pues ya es para salir de esa vereda, es como un jeep, un camión, que son alrededor de 35 minutos, 40 minutos saliendo de esa vereda. Entonces, pues habían complicaciones. Pues con respecto al frío, yo creo que la que más sufrió fue la abuela. Ella era como la que más se quejaba un poco por el frío pues que teníamos, por la rodilla. Pero nosotros teníamos, digamos, una habitación que era la cocina pues de la historia, donde teníamos como todo arrumadito, entonces era como un pequeño espacio de calor, también teníamos pues como un calentador ahí, entonces era como el espacio en el que se rotaba un poco como para estar ahí, tomarse su café y otra vez salir como afuera al exterior, pues viste que habían como varias escenas en la noche, entonces el calor en la noche era extenuante, también en la madrugada también fue muy pesado, pero yo creo que lo pudimos sacar. Incluso ahora que hablabas de la niña, de Laura, no, para la verdad fue todo el contrario. Era la que menos se quejaba, o sea, la más activa, no, estaba súper disparada y vimos pues en todo el proceso del rodaje. Entonces fue un poco divertido también porque ella a la final terminó haciendo su papel de directora y todo, eso ya como acción, corte, queda, pero grabamos otra por seguridad. Pues ella ya era la que, la que daba como todas esas pautas. Entonces, creo que fue bonito y pues a pesar de todas las dificultades, pues yo creo que se llevaron de la mejor manera, la verdad. Pues teníamos como un buen tiempo, entonces como que no había mucha presión, ¿cierto? Juan, por acá Juan Aristizábal nos pone y dice, saludos Juan, qué bien por tu empeño por el cine desde los amigos. Y creo que eso
Este año en Cines de la Ventana hemos solamente exhibido cortometrajes realizados en Antioquia, y eso ha sido como un fuerte, y es que el cine definitivamente es colectivo, no es por todo. O sea, es probable que hagas una película solo, que vayas y la ruedes y que hagas la cámara y el sonido y eso, pero detrás de eso hay un montón de gente que te va a tener que sí o sí apoyar. Creo que no tenemos más comentarios por ahora, y me gustaría así puntualizar como cómo fue el tema del estreno, dónde se hizo, y ya como el asunto pues de circulación en festivales. Me imagino que todavía sigue circulando. Bueno, pues por algo está acá. Esto no es un festival, pero pues también es una ventana para que la gente también conozca lo que se está haciendo acá. Claro, no, y es un espacio, la verdad, demasiado importante, y más pues como por todas estas cosas en las que estamos pasando, en donde la virtualidad pues se convirtió como en otro modo de comunicación fuerte. Sí. Pues con respecto al estreno, nosotros hicimos un estreno muy atípico, digamos, con este proyecto. Pues como que era nuestro primer trabajo, así con muchas personas, como más serio, como con un estímulo del EPS. Entonces siempre nos asustamos mucho como con esta parte de la distribución, ¿cierto? Como que siempre la hemos manejado como con mucho respeto. Tanto así que creo que hemos tomado pues como decisiones acertadas y otras no tan acertadas. Y pues una de ellas fue este estreno que se realizó con Doco, ¿cierto? Se realizó con Doco, con Retina Latina, y se estuvo estrenando en Antioquia Ruge, que fue como una programación que tuvo Retina Latina durante un mes, donde presentó varios cortos de relatos regionales, y pues ahí estuvo Tierra al Viento, ¿cierto? Ese fue nuestro estreno. A partir de ahí, pues como que se dieron cosas, ¿cierto? Como unas publicaciones pues en el periódico, se proyectó en Bogoshore, y tuvimos pues como la sorpresa de que fue uno de los cortos que más se vio, digamos, de ese paquete de Antioquia Ruge, pues a nivel nacional. La verdad lo vio pues bastante gente, incluso más gente de la que podría estar, no sé, en Una función un pública. teatro, ¿cierto? Entonces, para mí fue muy raro, pero también fue muy bonito poderle decir a la gente que nos apoyó y que estuvo en todo el proceso, como mira, en esta página puedes entrar y ver la película, ¿cierto? Mucha gente la vio. Entonces, para mí eso es como un gran alivio, porque ese es como el objetivo pues, que uno tiene con una obra, y es compartirla, que se vea, que se Que se pueda vea, claro. frente a ella. Entonces, eso me gustó mucho. Incluso lo vieron la gente de Santa Rosa de Osos, y luego de eso, pues, se dieron otras proyecciones. La proyección que más me ha gustado y que más he disfrutado fue una proyección que le llamamos Ruta Nómada, y fue en veredas. Proyectamos el corto en diferentes veredas, en diferentes espacios, pues, como rurales, y la recepción que tienen ese tipo de público con la obra es muy diferente pues a la que te va a decir un realizador, un productor, un crítico de cine. Entonces para mí fue, la verdad, demasiado poderosa, digamos, esas presentaciones, ¿cierto? Porque es de hablar de la fotografía, que qué bonito el sol, como dice, que el sonido, que la música. Ellos hablaban más como de esa relación de esos personajes con sus propias vidas. Entonces era demasiado bonito, pues como escuchar como esta película se asociaba también como a la vida, y que no es tan alejada, digamos, de lo que es la realidad. Entonces, desde ahí, pues esas proyecciones me gustaron mucho, y sí, en este momento el corto está circulando. Tuvimos la sorpresa, pues, como de ganarnos un estímulo, y con ese estímulo, pues, un premio ahí por pantalones cortos, y con eso aprovechamos como para pagarle, pues, como una empresa de distribución, y en este momento se está distribuyendo, ya lleva como varias proyecciones a nivel nacional, y ha tenido apenas una internacional que fue aquí en Ecuador, en Quito, en el Festival Internacional de... Sí, Juan, pues
Definitivamente también creo que hablando un poco de lo que decías ahora de cómo fue el estreno y todo eso, era como un poco un abrebocas a todo esto que está pasando, y es que pues hay muchas películas simplemente se estrenan en una plataforma de streaming o se estrenan en salas de cine virtuales. Las salas de cine, por ejemplo, de la ciudad y del país han optado también por tener una programación virtual, pues donde pagues una boleta virtual y ves tu película. Los festivales también están haciendo ese hibridaje. Entonces creo que también fue como ahí un poco, y claro, es eso, es más fácil llegar a donde solo le dices a alguien que tiene que registrarse simplemente, o a veces ni siquiera, es solo entrar y va a ser mucho más fácil de que lo vean, a de pronto tener que desplazarse, por ejemplo, ellos desde Santa Rosa hasta Medellín, venir a un estreno, no sé qué, todo eso que implica, ¿no, Juan? Pues yo creo que agradecerte mucho, no tenemos más preguntas. Eh, Gracias por estar acá, esperamos tenerte acá con más de tus trabajos. Y nada, pues recordarle a todos y a todas que este es un espacio que se hace en alianza de la Biblioteca Pública Piloto con la Cinemateca de Medellín, y se hace el primer lunes de cada mes. Así que nos veremos dentro de un mes con un nuevo cortometraje. A Juan, de nuevo agradecerle, y pues esperamos volverte a tener por acá con más trabajos. Listo, muchas gracias a ustedes y claro, espero proyectar entonces mis próximas películas acá también con ustedes y que las podamos ver. Gracias a Juan Aristizábal pues como por el comentario, que me parece pues como importante también en Medellín tener en cuenta eso de hacer cine con amigos, y más ahora que estamos en un momento donde se están produciendo un montón de películas. Y nada, gracias a ustedes, a la Cinemateca, pues como por el apoyo ahí constante, pues como en estos procesos, a estos nuevos realizadores, a la Biblioteca Pública Piloto y a vos, Santi, por la invitación. Bueno, Juan, muchas gracias, no siendo más, feliz tarde y nos vemos en un mes. Hasta luego.